Bien, yo creo que vamos a empezar, cerramos la... Bien, buenos días a todos. Permítanme empezar este acto con un agradecimiento muy especial. En primer lugar, ¿does it work, the translation? No? Ah, yes, I was detecting that there was something strange. I will try. No, don't worry, we will... You said something friendly, no? So far, yes. No, I was thanking you for being here with us today, and but just a second, because we have invested a lot of money in the simultaneous translation, so it should work. Yeah, it is. Yeah. Bien, estaba diciendo, vamos a ver, funciona bien en alguno de los canales. ¿De acuerdo? Empieza bien. Pues estaba agradeciéndole al señor Price su presencia hoy aquí de manera especial. No es fácil para un miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo el dejar sus muchas obligaciones para asistir a un acto académico de esta naturaleza. Por lo tanto, muchas gracias. Quisiera también agradecer especialmente al vicepresidente primero del Banco Santander por el magnífico preámbulo que ha hecho en la presentación de este libro, que podrán leer ustedes, así como por su presencia hoy aquí. Quiero también agradecer a los autores del libro por su excelente trabajo, en mi opinión, extraordinarias contribuciones a este texto, y también, lógicamente, a los autores que participarán en el debate en la mesa redonda que está programada para este acto, y, por supuesto, a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí en la presentación de este libro. Bien, tenemos una agenda muy compleja y larga, y yo me voy a limitar a efectuar 2 o 3 observaciones sobre la génesis y razón de ser de este libro y sobre algunos aspectos generales de lo que ha sucedido en el sistema bancario español. El vicepresidente del Santander, Matías Rodríguez Ciarte, explicará con más detalle el contenido del mismo, y luego los distintos autores que participarán en el debate podrán profundizar en todos los temas que se han tratado en esta edición de la revista del Instituto de Estudios Económicos. En cuanto a la génesis y razón de ser de este libro, nos pareció oportuno en el Instituto, en este momento de inflexión del ciclo económico en España, ahora que lo peor en el ámbito del empleo, de la caída del Producto Interior Bruto y de la dificultad del sistema financiero ha pasado, nos pareció oportuno hacer un inventario de lo que había sucedido en los últimos años, de la situación actual del sistema y de las tendencias de futuro que hoy se pueden adivinar claramente. Esta es la génesis y razón de ser de este texto. Does it work? It's okay? You are not missing much. I'm getting death, but it's okay. Bien, en cuanto a las observaciones generales, me gustaría enviar 2 mensajes a la opinión pública que si bien se vienen reiterando últimamente, en mi opinión nunca se reiterarán con la suficiente intensidad. El primer mensaje, lo decía recientemente el ministro de Economía, es que en España no se ha rescatado a los propietarios de bancos, no se ha dado ayudas públicas a los propietarios de banco, no se ha rescatado a los ejecutivos de banco, se ha rescatado a los depositantes de los bancos. Las masivas inyecciones de capital público
en el sector financiero español han tenido como objetivo intermedio rescatar a los depositantes de los bancos en dificultades, como objetivo último rescatar, defender el empleo en la economía española, la actividad económica y el conjunto del sistema financiero. Por tanto, un craso error muy extendido entre la opinión pública el pensar que estas ayudas no van fundamentalmente dirigidas a los depositantes de los bancos, a los trabajadores, a la sociedad española en su conjunto. El segundo mensaje es que en España no ha habido una quiebra generalizada del sistema financiero, gracias a que aproximadamente 2/3 partes del sistema no solamente estaban extraordinariamente saneadas, no solamente habían efectuado una gestión empresarial verdaderamente encomiable y habían diversificado adecuadamente sus activos y los tenían convenientemente dotados, sino que además, incluso en mitad de la crisis, consiguieron seguir siendo un grupo de entidades que se situaban entre las más rentables del mundo. Si no hubiera sido por la extraordinaria situación de esta parte del sistema financiero español, de estos cerca de 2/3 del sistema, evidentemente, las consecuencias de la crisis económica que se inició en el año 2008 hubieran sido mucho más trágicas. Y por último, quiero señalar un hecho que desgraciadamente no se ha señalado con la intensidad y la frecuencia que sería necesario, y es que en España la intervención, el saneamiento y reestructuración del sistema se retrasó demasiado, cometiéndose así uno de los mayores errores de política económica probablemente de toda nuestra historia. Se intervino demasiado tarde y eso hizo que la intervención fuera mucho más costosa de lo que hubiera sido necesario si se hubiera intervenido a tiempo cuando todo el mundo lo estaba recomendando. Insisto, para mí es uno de los mayores errores de política económica de toda nuestra historia. Y desgraciadamente, cuando se interviene tarde, hay daños que son irreparables. Y así sucede que cuando se interviene tarde hay entidades que, como decían los versos del Tenorio, como le decía Centellas al Tenorio, imposible la habéis dejado para vos y para mí. Tienen ya difícil solución, costosísima solución, y desgraciadamente con ello dificultan la salida de la crisis y entorpecen el crecimiento que se podía tener en otras circunstancias. A pesar de todo esto, estamos en un momento donde el saneamiento del sistema financiero español está concluido. Evidentemente hay dificultades, siempre las habrá, hay problemas pendientes de resolución, siempre los habrá, pero la situación hoy del sistema financiero español, del sistema bancario, tal y como está, en mi opinión se encuentra entre las mejores. Y ahora quizá esto ya no es una exageración como lo fue en el pasado, de la mayoría de países, por lo menos en el ámbito desarrollado. Bien, y sin más comentarios, le voy a pasar ahora la palabra al señor Pryde. Mr. Pryde, you have the floor. Thank you. Pueden apagar los otros micrófonos porque no se oye bien. Muchísimas gracias por su invitación tan amable a asistir a este acto académico, de hecho. Le agradezco los comentarios tan halagadores que ha hecho sobre mi persona al inicio de su presentación. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Guillermo. Gracias por invitarme a este acto académico. Estaba pensando, mientras hacía usted la presentación, que yo he vivido también acontecimientos muy difíciles en mi país. Trabajaba para el Banco Central de Bélgica antes de trabajar para el Banco Central Europeo y me dedicaba a supervisión.
Me ocupaba de temas macroprudenciales en particular. Y recuerdo que en el año 2008 experimenté los acontecimientos tan impresionantes de, por ejemplo, quiebras en la banca mayorista, bancos que representaban muchos múltiplos del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de Fortis, de Dexia, que como saben también ha pasado por una situación muy difícil, otros bancos que estaban en una situación difícil aunque menos. Nosotros también sufrimos esa situación. Y es verdad que la exposición, el riesgo era enorme comparado con el tamaño del país. Y luego, por otro lado, la capacidad fiscal del país era prácticamente cero, porque Bélgica tiene un 100% del PIB procediente del PIB del año anterior. Por lo tanto, yo diría que sobre todo una exposición internacional, muchos productos complejos, las hipotecas subprime y otros. Por otra parte, no había activos nacionales afectados por nuestra burbuja, como ocurrió en España con la burbuja inmobiliaria. Y cuando vine luego aquí a España, en la primavera del año 2012, y por cierto, escuché lo que dijo usted sobre el intervenir a tiempo, intervenir demasiado tarde. Y recuerdo que cuando vine en el año 2012 aquí a España, bueno, estuve hablando con los representantes del Banco de España, con las autoridades políticas, sobre el valor de algún tipo de garantía europea, un paraguas europeo. Posteriormente, bueno, pues España acudió al programa de asistencia financiera, cosa que si se hubiera hecho antes, como ha dicho usted, hubiera sido mejor. Al final se hizo por la presión europea, pero por otra parte quiero decir que creo que ha sido un éxito enorme. El mecanismo de asistencia financiera ha sido un gran éxito. Todavía queda mucho por hacer, como decía usted, todavía hay un proceso de ajuste que hay que realizar en el sector y tiene usted razón en decir que hay una gran parte del sistema que ha seguido funcionando y sigue funcionando en un entorno difícil y soportando el estrés al que estaba sometido el sistema en general. O sea que, volviendo a hablar de mi propia experiencia, en el caso de Bélgica había una exposición internacional. Yo esto lo llamo la primera parte de la crisis, la parte internacional. Luego la segunda parte fue más bien una crisis en la eurozona. Y en ese sentido, bueno, evidentemente las cantidades de las que hablamos fueron enormes para nosotros. Nosotros pudimos pararlo rápidamente. En el caso de Fortis, recuerdo que muchos banqueros de inversión me decían que deberíamos seguir la solución irlandesa, ¿no? Que el Estado belga diera una garantía global a todo el sector, y estamos hablando de más del 100% del PIB. Con este tipo de situación era imposible. Luego también había intereses extranjeros en los bancos, y recuerdo que en esa época también la situación era difícil políticamente hablando. Era difícil aceptar que el mayor banco del país pudiera ser adquirido por un banco francés. Al final así fue, ¿no? Fue BNP Paribas quien compró Fortis, ¿no? Pero esto era algo secundario, porque los problemas de inestabilidad financiera eran tan enormes que la solución era la que era. Y con frecuencia, cuando he hecho la vista atrás a la situación del año 2008, la verdad es que la situación fue horrible. Pasamos de una crisis a otra, pensamos que iba a mejorar hasta que empezó la gran recesión del año 2009. Pero luego empezó la crisis de la deuda soberana, los otros problemas de la industria bancaria, etcétera. Yo llevo 10 años en el Comité de Basilea y he asistido a todas sus reuniones, y pensando en el sector financiero, yo creo que ese es un buen libro para empezar a pensar en el negocio del sector financiero y replanteárselo. Cuando pensamos en cuáles son las principales funciones del sector bancario, son, primero, una buena asignación de ahorro, control de riesgos, servicios de liquidez y de pago,
información, contribución al mecanismo de descubrimiento de precios, como lo llamamos nosotros. Esas son las funciones principales del sistema financiero y estas funciones nucleares se pueden prestar en un entorno intermediado por bancos o a través de un entorno donde los mercados de capitales sean los intermediarios, o una mezcla de los dos. En nuestro caso, estamos hablando de intermediación de los bancos, y los bancos sabemos que están sometidos a pánicos, como ha ocurrido recientemente. Y hablando de España, la poca experiencia que tengo desde que empecé a trabajar para el Banco Central Europeo, recuerdo que un año después se produjo una situación en la que había que financiar 400.000 millones de euros, el equivalente al 40%, ¿no?, del PIB español, y eso en un periodo muy corto de tiempo. Luego el Banco Central Europeo intervino rápidamente como prestamista de último recurso del sistema, no de alguien en concreto, sino del sistema, y ese dinero fue a aquellos países donde había escasez de préstamos, como España, y todo esto con dinero extranjero de banca mayorista, y todo esto, bueno, pues funcionó. El dinero de esta manera volvió a fluir, y cuando hablaba usted de intervenir demasiado tarde, bueno, lo cierto es que no teníamos instituciones que hubieran podido diseñar una rutina de actuaciones en situación de estrés. Este edificio, bueno, hay mucha gente que sabe qué es lo que hay que hacer en un edificio así. Cuando suena una sirena, todo el mundo sale corriendo a la puerta, y que hay una serie de personas que controlan, ¿no?, esa huida hacia afuera. Bueno, pero si el sistema de pagos deja de funcionar, cosa que ocurre con mucha frecuencia, bueno, no mucho, pero ocurre, hay una serie de procedimientos que nos ayudan a hacer frente a este estrés excepcional. Pero en el mundo de la banca tenemos unas instituciones muy débiles a nivel nacional y también a nivel europeo. Y las sociedades por eso han tenido que pagar un precio muy alto, ¿no?, por esta falta de inversión en buenas instituciones que sean capaces de gestionar en momentos de crisis. Las autoridades, las partes afectadas, fueron muy lentas a la hora de reaccionar, dicho usted, ¿no? Pues sí, pero no. Fueron lentas a la hora de reaccionar, pero también porque no había instituciones que puedan obligar a actuar, ¿no? En Estados Unidos se toman medidas correctivas inmediatamente porque no tienen otro remedio, se obliga a actuar rápidamente. Pero si se deja la libre discreción de cada uno, pues no se hace nada. Si este edificio tiene un incendio, bueno, pues para poder coordinar la salida de toda la gente que hay en su interior hay que tener todo muy ensayado y tener unos protocolos. Y el Banco Central Europeo en este caso ha actuado como prestamista de último recurso, y nos encontramos con una situación en que había depósitos en el Banco Central Europeo y préstamos a países como España, ¿no? El programa de asistencia financiera, como he dicho, ha concluido con éxito. Estamos ahora en la fase de monitorización. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero la exposición, la financiación del Banco Central Europeo sigue siendo de menos de 90.000 millones. Esto supone un cambio importante. Todavía hay un sector que está en fase de reparación. Los principales problemas son, por un lado, el tema de la rentabilidad en un entorno económico difícil. Como sabe, el Banco Central Europeo tiene una política monetaria muy flexible para apoyar la economía. Yo no voy a hablar aquí de política monetaria, pero bueno, aquí tienen una política monetaria en España que ayuda a apoyar a la situación económica, ¿no? Lo que sí es fundamental es que el sector se reforme profundamente, no solo porque las normativas así se lo obligan a hacer, ¿no?, sino también porque estamos hablando de un negocio y hay que pensar en los errores que se han cometido en el pasado e intentar resolverlos. Sigue habiendo muchos problemas de gobernabilidad, de gestión de riesgos, problemas en el sector financiero que hay que resolver. Y volviendo a las cuestiones fundamentales, el valor añadido, como digo, del sector financiero son los servicios de liquidez, depósitos y ahorro, información, mecanismo de descubrimiento de precios, etcétera. Y cuando pensamos en lo que ocurrió antes de la crisis, se puede ver que hubo una mala asignación de ahorro
En el caso de la inmobiliaria aquí en España, por ejemplo, también muchos problemas de liquidez. Había liquidez abundante, pero cuando era necesaria desaparecía, se evaporaba. El mecanismo de descubrimiento de precios, ¿qué podemos decir? Bueno, estamos hablando de precios que subieron muchísimo, pero luego cayeron también de forma drástica. Y en tercer lugar, tenemos el problema de fragmentación, por el hecho de que en los buenos tiempos, bueno, pues hay un mercado único, pero cuando las cosas van mal, todo se nacionaliza. Nosotros, como autoridades y ustedes, hemos trabajado mucho durante muchos años, pero tenemos que admitir que tenemos graves problemas que tenemos que resolver. Por supuesto que es esencial tener instituciones, pero tienen que funcionar bien. En este caso no ha sido así. Yo creo que los reglamentos, las normativas van a cambiar las cosas, pero también tiene que cambiar la forma interna de funcionar en los bancos. He estado viendo aquí el índice y se habla mucho sobre el marco institucional europeo, lo cual me parece muy bien. Pero como todos sabemos, y también se comenta en el libro, las reformas tienen que partir de cada uno de estos bancos. Debe ser un ejercicio interno. No puede ser un ejercicio que se imponga solamente desde arriba por parte de las autoridades. No, debe venir desde abajo, como ocurre con todas las instituciones. Y permítame que diga algo más sobre el entorno en general. Ya he dicho que el sector de la banca se está reestructurando. La recapitalización se ha hecho en consonancia con el programa de asistencia financiera aquí en España. El entorno económico ha mejorado. He quedado impresionado recientemente, en el caso de España particularmente, porque parece que han recuperado la confianza de los mercados de capitales internacionales. Ahora parece que hay un interés renovado, incluso en bonos soberanos, y se ha renovado también el interés en la renta variable, las acciones de los bancos de estos países, lo cual es un buen signo, ¿no?, de recuperación de confianza. Pero también es cierto que ustedes se van a tener que enfrentar a una situación muy difícil porque el crecimiento real es muy débil y la inflación está por debajo del 1%, lo cual, bueno, significa que son condiciones difíciles para un país en el que distintos sectores tienen un ratio bastante malo, un coeficiente deuda-beneficio muy bajo. Y a medio plazo, bueno, pues parece que se va a crecer un 2%. Nosotros pretendemos seguir nuestro mandato de estabilidad de precios, aproximadamente un 2% a medio plazo, y este es el mensaje que intentamos transmitir. Y yo realmente estoy comprometido con esta idea. Thank you very much, Mr. Pride. Tiene ahora la palabra don Matías Rodríguez Inciarte. Matías, cuando quieras. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer al Instituto de Estudios Económicos y especial a su presidente José Luis Feito la oportunidad de estar hoy aquí y de presentar este libro que he tenido la gran satisfacción de prologar. But let me say a few words to Peter Pratt. Permítame decir unas palabras a Peter Pratt. Para mí es un honor y un privilegio compartir esta mesa con usted esta mañana y debo decir que comparto al 100% sus puntos de vista sobre el papel esencial que ha desempeñado el Banco Central Europeo en todo este proceso de reestructuración del sector financiero español. Primero, ofreciendo liquidez y, en segundo lugar, desempeñando un papel muy importante en la Troika, en el programa de asistencia financiera. Creo que estamos saliendo de la crisis con un sistema financiero mucho más sólido y más fuerte, y gracias a la ayuda del Banco Central Europeo y a la asistencia de la Troika, ahora estamos en un proceso de supervisión en Europa que, bueno, va a ser crítico para el sector bancario español. Y apoyamos todos los esfuerzos que están haciendo ustedes y se los agradecemos. Pero permítame que hable ahora en español. De palabras en relación con el libro que quise presentar. El libro que quise presentar es extraordinariamente interesante. Yo he aprendido mucho de él, porque leyendo algunos de los artículos que incluidos en el libro, pues se aprende mucho de lo que ha sido la reestructuración del sistema financiero español, se aprende mucho de los retos que tiene hacia futuro el sistema financiero español, se aprende mucho en relación con lo que tiene que ver los pasos que tenemos que dar hacia la unión bancaria, y luego también en los retos que tiene la banca española para recuperar
su beneficio y su rentabilidad hacia futuro. Como muy bien ha dicho Peter Praet, la crisis ha servido para recordar al sistema financiero cuál es su papel fundamental en una economía, que es la salvaguarda de los ahorros, la reasignación eficiente de los recursos, la aportación de un sistema de pagos seguro y eficiente y permitir, naturalmente, canalizar todos los flujos de ahorro y de inversión de una economía. La pérdida de confianza que se produjo durante la crisis del sistema financiero ha sido enorme y la recuperación de esa confianza pasa, a mi modo de ver, por una gestión normalizada de las funciones básicas del sistema financiero, por el desarrollo más transparente y sencillo de los servicios financieros, así como por la mejora de los mecanismos de regulación y de supervisión del sistema financiero. La tarea no es sencilla, puesto que tenemos delante de nosotros el reto de hacer un sistema y construir un sistema financiero más sólido, permitiendo al mismo tiempo que las entidades financieras desarrollen y desempeñen su papel de apoyo a la recuperación económica. El doble reto de reestructurar y de construir el sistema al mismo tiempo proviendo de apoyo a la economía son unos de los retos fundamentales del sistema financiero. Respecto al futuro, voy a hacer unos comentarios en relación con 4 puntos fundamentales. El primero es el nuevo entorno regulatorio, el segundo, el nuevo mapa bancario tras la profunda reestructuración llevada a cabo en nuestro país, el camino hacia la unión bancaria y, por último, haré referencia a algunas de las tendencias que percibimos como tendencias estables hacia el futuro dentro de los sistemas financieros. Todo el mecanismo de reestructuración del sistema tiene que conducir a 3 finalidades fundamentales. 1, reducir la probabilidad de crisis bancarias y las pérdidas derivadas de las mismas, especialmente para el contribuyente. En segundo término, aumentar la protección al cliente y, en tercer lugar, apoyar el crecimiento sostenido de las economías. Desde el inicio de la crisis ha habido pasos muy importantes en esa dirección. Hay que recordar que las entidades de la eurozona han aumentado su capital en 500.000 millones de euros, equivalente al 5% del PIB de la región, por lo tanto aumentando de manera muy significativa la capacidad para absorber pérdidas. Por lo tanto, esa primera finalidad de reducir la probabilidad de crisis bancarias y las pérdidas, se ha hecho un esfuerzo muy significativo con esos 500.000 millones de capital aportado a las entidades financieras. Se han desarrollado en lo relativo a la protección del cliente medidas dirigidas a aumentar la transparencia y la comercialización de productos financieros y evitar las malas prácticas. Y en cuanto al apoyo del sector financiero al crecimiento económico, se ha puesto el foco en reducir los componentes procíclicos inherentes al sistema financiero, creando autoridades para gestionar la política macroprudencial, aunque hay que decir aún que todavía el crecimiento del crédito no es suficiente para dar soporte al crecimiento económico. En España los avances han sido, como antes decía, incuestionables. Nuestro sistema financiero ha experimentado un saneamiento y una transformación extraordinariamente profunda durante los últimos años. En los años previos a la crisis, el sistema financiero había registrado un crecimiento sin precedentes en un entorno de una fuerte expansión del crédito. Sin embargo, este crecimiento no era igual en todos los jugadores del sistema, porque se tiende a confundir el sistema financiero español con bancos y cajas cuando el comportamiento de bancos y cajas había sido totalmente distinto. Mientras que la mayor parte de las cajas de ahorro mostraron un fuerte crecimiento dentro y fuera de sus mercados de origen y muy ligado a la expansión del sistema inmobiliario, los bancos abordaron un proceso de consolidación y de internacionalización. Y detrás del proceso de internacionalización de muchos de los bancos españoles, o algunos de los bancos españoles, está el gran soporte que ha tenido el sistema ante un momento de crisis. Y por otro lado, los modelos de negocio y de gobierno corporativo presentaban extraordinarias deficiencias, hay que decirlo así, en algunas entidades financieras, fundamentalmente del sector de cajas de ahorro. De tal manera que la situación de partida para afrontar el impacto de la crisis era muy diferente según se tratara de una institución financiera u otra.
Por otro lado, hay que también poner de manifiesto que la crisis en España no estuvo asociado a procesos de activos financieros tóxicos, sino asociada fundamentalmente a un proceso de ciclo de crédito y de burbuja crediticia, lo cual explica que el proceso en España de reestructuración se iniciara con fuerte retraso en relación con otras entidades financieras internacionales en cuyo origen de la crisis estaban productos tóxicos y, por lo tanto, su capacidad de reacción tuvo que ser inmediata ante el deterioro súbito de sus balances como consecuencia del impacto en los mismos de estos productos tóxicos. La reestructuración del sistema financiero español, que se inicia en el año 2009, ha durado más de 5 años. La firma del MOU con la Unión Europea para rescatar las cajas fue el catalizador para acelerar esta transformación del sistema financiero español. Y me he referido ya anteriormente al papel muy importante que ha jugado el Banco Central Europeo dentro de este proceso del memorándum de entendimiento y la actuación de la Troika. Este proceso de reestructuración ha resultado en 2 cambios fundamentales. La práctica desaparición de las cajas de ahorro y, en segundo lugar, la fuerte ajuste de la capacidad instalada dentro del sector. Y en este libro hay unas referencias muy exactas y concretas a cómo se ha realizado todo ese proceso de transformación del sistema, de reducción del número de entidades y reducción de la capacidad instalada. Un segundo comentario que quería hacer, un tercer comentario mejor dicho, es los avances hacia la unión bancaria. Son asuntos sobradamente conocidos, a los que no voy a insistir, pero que creo que son procesos fundamentales, no ya para las entidades financieras, sino para el futuro de la Unión Europea. Y, por lo tanto, todos vemos con satisfacción cómo el Banco Central Europeo, a través del Mecanismo Único de Supervisión, va a tomar el control de esa supervisión a partir del mes de noviembre. Este es un paso prácticamente irreversible hacia la construcción europea. Pero también lo son otros pasos previos al momento en que la supervisión del Banco Central Europeo se ponga en marcha, que son todos los procesos del Asset Quality Review y todos los procesos de stress test, que lo que van a permitir es que las entidades financieras pasen a ese estadio de supervisión por el Banco Central Europeo con un conocimiento muy claro y transparente de los balances, habiendo sido sometidas las entidades a un análisis de estrés por parte de la European Banking Authority. Es muy importante dentro de la unión bancaria el acuerdo definitivo sobre un marco único de resolución, y quedan todavía detalles pendientes que esperamos que puedan culminarse antes de que se disuelva el Parlamento Europeo, de tal manera que esa pieza importantísima de la unión bancaria, que son los mecanismos de resolución, puedan quedar resueltos de manera satisfactoria. Voy a pasar ahora a cuáles son los retos que tenemos las entidades financieras más allá del propio marco de supervisión. Tenemos un problema de rentabilidad. Es claro que la rentabilidad de la banca internacional es ahora notablemente inferior a los niveles que se registraban antes de la crisis. Hay una parte de esta caída de la rentabilidad que es cíclica. Es decir, hoy tenemos unos tipos de interés históricamente muy reducidos que hacen que una banca retail, una banca fundamentada en los depósitos, tenga una menor rentabilidad al ser la retribución de estos depósitos menor como consecuencia de tipos de interés bajos. Segundo, el proceso es apalancamiento, porque es evidente que si vivimos del crédito y el crecimiento del crédito es fundamental para la rentabilidad de las entidades, si al mismo tiempo hay un proceso de desapalancamiento, es obvio que no puede crecer el crédito como nos gustaría para poder mantener el crecimiento de nuestros balances. En tercer lugar, los aspectos cíclicos de la reducción de la rentabilidad tienen que ver con el altísimo nivel de provisiones que ha tenido que hacer los sistemas financieros, concretamente el sistema financiero español, ha tenido que hacer 250.000 millones de euros de provisiones a lo largo de la crisis, y eso es una carga sustantiva dentro de las cuentas de explotación. Y luego han tenido también el sistema financiero español que tener costes de financiación mayorista mucho más altos en los mercados de capitales debido a la asociación con el soberano, que hacía que los CDS de las entidades financieras, al estar correlacionados con el soberano, tuvieran un coste de financiación superior al que deberían tener en circunstancias normalizadas. Todos estos procesos cíclicos yo creo que van a revertir y que podremos tener en el futuro una cierta vuelta a la normalización cíclica de los beneficios del sistema financiero como consecuencia de la reversión de estos aspectos negativos a las que antes me
hacía referencia. La gestión bancaria, por otro lado, y con ello voy a concluir ya, se ha vuelto, como consecuencia de todas estas presiones sobre la rentabilidad, mucho más exigente. El sector debe recuperar su papel de apoyo al crecimiento económico y social, pero al mismo tiempo recuperar niveles de rentabilidad atractiva. ¿Cómo se puede hacer esto? Es indispensable optimizar la asignación de capital revisando cada una de nuestras actividades mercado a mercado y segmento a segmento. El capital es un recurso escaso y debemos poner el foco en lo que es la rentabilidad sobre el capital en las distintas actividades que vayamos emprendiendo. La eficiencia es crítica en este entorno, un entorno fuertemente competitivo, con márgenes bajos. Hay que seguir haciendo un esfuerzo para mejorar la eficiencia. Hay que revisar sistemáticamente las ineficiencias en coste y aprovechar sinergias y economías de escala. En el caso de los bancos internacionales, como es el caso del Santander, debemos extender las mejores prácticas, los conocimientos y las innovaciones de cada mercado al resto del grupo para impulsar así la creación de valor y la mejor atención a nuestros clientes. El enfoque de la banca tradicional situado en el cliente, en el centro de la estrategia, está hoy más vigente que nunca, sobre todo en las entidades que han conseguido superar la crisis con éxito. Todos los efectos reputacionales relacionados con la relación con los clientes han pasado, como está viéndose todos los días en los periódicos, están teniendo un papel dominante y, por lo tanto, retomar la relación con el cliente, la atención al cliente y la transparencia en la relación con el cliente es algo crítico. En la banca del siglo XXI, a la que hace referencia este libro, cualquier entidad que quiera consolidarse a largo plazo tiene que trabajar por y para el cliente. No me cabe duda que la banca española será capaz de hacer frente a todos estos retos y que, apoyada en una parte en la recuperación del ciclo económico y en otra parte en todo este conjunto de indicaciones sobre cómo debe gestionarse el negocio bancario, tendremos en el futuro una banca rentable, una banca próspera, después de haber pasado la mayor crisis del sistema financiero español, de los que todos que estamos aquí tenemos memoria. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Peter. Vamos a pasar rápidamente al panel con los autores, con parte de los autores que han contribuido al libro. Les invito a que suban ahora a la mesa y... de acuerdo con el programa también le voy a pasar la palabra en primer lugar a Santiago Pernía. Santiago. Santiago. Sí. Vale. Es que no te veo el letrero. Adelante. Bueno, la parte que yo he abordado en el libro es la que hace referencia al marco europeo de resolución de entidades de crédito. Y antes de comenzar, conviene precisar que el marco europeo de resolución de entidades de crédito todavía no ha sido aprobado su legislación, de tal forma que ni la Directiva de Recuperación y Resolución de Entidades de Crédito, ni el futuro reglamento del Mecanismo Único de Resolución, Sí. Ahora. Bueno. Yo estaba diciendo que en estos momentos ni la Directiva de Recuperación y Resolución de Entidades de Crédito ni el futuro reglamento del Mecanismo Único de Resolución están todavía aprobados, de tal forma que habrá que esperar a la aprobación de estas dos piezas legislativas junto a los estándares técnicos que vaya elaborando la Autoridad Bancaria Europea y aprobando la Comisión para que tengamos un conjunto completo de regulación en esta materia. Hecha esta salvedad, tal vez lo primero que haya que decir es que el marco europeo de resolución de entidades de crédito no es ni exclusiva, ni siquiera principalmente un marco de rescate y resolución de entidades inviables. El marco europeo es fundamentalmente y ante todo una poderosa herramienta de prevención de crisis de entidades de crédito. Y ese es el principal objetivo que persigue el marco de resolución. El foco de la nueva regulación está puesto en evitar que las entidades de crédito europeas lleguen a ser inviables. Y solo en el caso de que eso no sea posible evitarlo, las entidades inviables tendrán que ser resueltas.
solo cuando esa opción sea preferible a la liquidación concursal y siempre que con ello se consigan los objetivos de la resolución, que son el preservar la estabilidad financiera, mantener la prestación de servicios esenciales, evitar el contagio a entidades sanas y minimizar el coste para los contribuyentes. Este foco que la regulación pone en la prevención de crisis se organiza en un doble plano. Por un lado, estableciendo mayores exigencias a las propias entidades de crédito y, por otro lado, otorgando mayores atribuciones a los organismos encargados de la supervisión y resolución de las entidades. De forma que los principales afectados por las nuevas medidas, por la nueva regulación, no van a ser ya las entidades inviables, que va de suyo, sino que van a ser las entidades viables, las entidades solventes en el curso normal de sus negocios, cuando todavía están en una situación muy alejada de cualquier debilidad financiera, las que van a tener que verse afectadas por la nueva regulación, en al menos dos aspectos claramente muy significativos para las entidades. El primero de ellos es el que tiene que ver con el hecho de que van a tener que someterse a la aprobación, someter a la aprobación del supervisor sus propios planes de recuperación. Y además demostrar a una nueva entidad, la autoridad de resolución, que las entidades son resolubles, es decir, que si tuviesen algún tipo de dificultades financieras no representarían un problema para la estabilidad del sistema financiero. Si no consiguen superar ese juicio al que van a ser sometidas por parte de las entidades de supervisión y de regulación, las propias entidades pues, tendrán que acometer procesos de modificación de sus estructuras organizativas, de sus negocios, de sus actividades, hasta conseguirlo. El segundo de los aspectos en el que van a verse muy afectadas las entidades tiene que ver con, no solo con los mayores requerimientos de capital, sino con el hecho de que van a quedar la estructura y la composición de sus acreedores va a quedar condicionada por unos nuevos requerimientos de una cuantía mínima de capacidad de absorción de pérdidas en caso de resolución, medida por la suma de los recursos propios y de los pasivos susceptibles de ser o reducidos o convertidos en capital en casos de resolución de la entidad, los llamados pasivos bailinables. Si decimos que el foco de la prevención afecta a las entidades de crédito, con mayor motivo afectará a las propias autoridades de supervisión y de resolución, que bien es verdad que van a disponer de un abanico de potestades crecientes en variedad e intensidad a medida que la situación financiera de las entidades de crédito supervisadas se van deteriorando, facultades además ejercitables en fases cada vez más tempranas, incluso en la planificación, y que en casos extremos supone que la autoridad de resolución va a disponer de lo que también se ha dado en llamar una caja de herramientas que le va a permitir ya sea segregar negocios de la entidad en resolución, ya sea transmitir sus acciones, activos o pasivos, e incluso en casos justificados convertir deuda en capital o reducir los derechos por este orden de los accionistas, de los acreedores subordinados y de determinadas categorías de acreedores ordinarios, preservando en todo caso los derechos de los depositantes con depósitos cubiertos y los pasivos que cuenten con garantías reales. Bueno, pues estas nuevas y mayores facultades lo que están produciendo, a mi forma de entender el problema, es un cambio sustancial en el marco regulatorio de la actividad bancaria, en el sentido de que las posibilidades de actuación del supervisor no se limitan ya a los supuestos de infracción de normas de obligado cumplimiento, que era lo que ocurría básicamente hasta ahora, sino que las nuevas normas de solvencia y de resolución lo que habilitan es al supervisor para el ejercicio de mayores potestades en fases mucho más tempranas y sin necesidad de esperar al incumplimiento por parte de la entidad supervisada, lo que cabe suponer incrementará considerablemente la eficacia preventiva de las actuaciones del supervisor y le otorgará una mayor capacidad para anticipar y evitar la aparición de crisis. La última parte de mi intervención va a estar dedicada al mecanismo único de resolución. El mecanismo único de resolución no es más que las especificaciones para la eurozona y para aquellos Estados miembros que decidan adherirse al mecanismo único de supervisión de lo que prevé la Directiva de Recuperación y Resolución de Entidades de Crédito. Es conocido que está sufriendo una, digamos, tortuosa tramitación legislativa con posiciones muy encontradas entre el Consejo y el Parlamento Europeo,
y en su estado actual las instituciones europeas van a tener que resolver, van a tener que hacer frente a 3 problemas fundamentalmente. El primero de ellos es un problema de gobernanza del mecanismo único de resolución, derivado del hecho de las tremendas dificultades que se plantean en la Unión Europea para crear una nueva autoridad de resolución que probablemente habría sido lo más razonable, pero que supondría modificar los tratados y someterlos a referéndum en los Estados, que no parece que casi nadie considere que sea la mejor opción en estos momentos. La propuesta de que sea la Comisión la autoridad de resolución en la eurozona, pues parece una propuesta o una alternativa al menos razonable y probablemente la única alternativa. El segundo de los problemas tiene que ver con el proceso de toma de decisiones en el mecanismo. La resolución de una entidad de crédito requiere de un proceso que sea rápido, expeditivo y eficaz. Y las últimas propuestas conocidas del Consejo en este sentido, pues no parece que cumplan estas condiciones y más bien proponen un procedimiento tremendamente engorroso, complicado y poco ágil. Y finalmente, el último problema que tienen que resolver es el del Fondo Único de Resolución. Quedan algunos aspectos por solucionar en términos como los referidos al reparto de las contribuciones entre la industria o los supuestos de utilización del fondo, pero en el que hay que reconocer que se ha avanzado considerablemente, aunque solo sea por el hecho de haber aceptado la conveniencia de la existencia de un Fondo Único Europeo de Resolución o la mutualización de los recursos. Bien, es verdad que habrá que esperar o habrá que pasar un largo proceso de adaptación de nada menos que 10 años. En resumen, en lo que hace referencia al marco de recuperación y resolución de entidades de crédito, es verdad que se podría haber avanzado más, que se podría haber avanzado más rápido, pero yo creo que si miramos con un poco de perspectiva cómo estábamos hace tan solo 2 años y cómo estamos ahora, lo cierto es que se ha avanzado considerablemente. De forma que solo queda esperar y confiar en que el proceso culmine con éxito y en no mucho tiempo podamos disponer de una auténtica unión bancaria en el seno de la Unión Europea. Y eso es todo por mi parte. Gracias, Santiago, por tu estricta utilización del tiempo. No pasaría nada si fuera aún más estricta por los siguientes participantes. Le paso la palabra a Santiago Fernández de Lis del BVA. Adelante, Santiago, cuando quieras. Muchas gracias, José Luis. Quiero también agradecer al Instituto de Estudios Económicos está puesto, ¿no? Sí. Bueno, primero la invitación a participar en el libro. Yo cuando recibí la invitación para escribir sobre la banca del siglo XXI, lo primero que pensé es que casi hubiera preferido que me hubieran pedido escribir sobre la banca del siglo XXII, ¿no? Porque así tiene uno más perspectiva y probablemente es más fácil decir cosas y acertar, ¿no? Pero luego la verdad es que fue un ejercicio que agradezco porque nos permitió a mí y a mi coautora Ana Rubio, que no está hoy aquí, levantar un poco la vista, ¿no? Mirar hacia el horizonte, levantar la vista, si acaso, del campo de batalla, ¿no? donde nos estamos desenvolviendo últimamente y pensar un poco cómo será el sistema financiero, digamos, de aquí a unos años, una vez que haya pasado todo esto. Y entonces, en ese sentido, yo creo que hay varios mensajes en el artículo que a mí me gustaría destacar, ¿no? Primero, no volveremos probablemente a las elevadas tasas de crecimiento ni de la economía ni del crédito que vimos en los años de la burbuja. Y eso yo creo que es bueno, ¿no? Es decir, los excesos yo creo que son malos y conducen al final siempre a una indigestión, ¿no? Yo creo que ese periodo, que tuvo mucho que ver con el efecto expansivo de la adopción del euro, pues no volverá. Tampoco tendremos la liquidez tan abundante y barata probablemente que hubo entonces. La presión regulatoria yo creo que se ha acentuado mucho y aunque probablemente estamos en un periodo digamos, en el que ha habido un cierto efecto de péndulo, ¿no? Desde luego ciertos elementos de presión regulatoria están aquí para quedarse. Además, los clientes, yo creo que han aprendido también, los clientes bancarios de esta crisis, son clientes yo creo que más maduros, más informados y todo esto yo creo que es bueno para todos. El negocio será más europeo, algunas de las tendencias, mi tocayo Santiago Pernía estaba comentando ahora, son tendencias que van a hacer que tengamos que pensar en una dimensión europea y no española. Y por último, no podemos olvidar los avances tecnológicos que son los que nos van a permitir
compensar a través de ganancias de eficiencia algunos de los elementos de presión. Por lo tanto, en cierto modo, si tuviéramos que resumir el entorno en el cual yo creo que se va a desenvolver la banca en los próximos años, tenemos una especie de pinza entre la regulación y la tecnología, ¿no? Es decir, la regulación nos mete cada vez más presión, la tecnología nos permite ganancias de eficiencia que son muy necesarias, pero para que los bancos puedan aprovechar esa tecnología necesitamos también que la regulación nos ponga en un terreno de juego equilibrado con otros nuevos jugadores y nuevos competidores que están apareciendo y que cuentan con la ventaja de tener una regulación mucho más liviana o ninguna regulación en absoluta para algunas de las actividades. Digamos, este sería un poco el mensaje principal. Y ahora por destacar algunos mensajes. Yo creo que el sistema financiero será más pequeño, como he dicho al principio. España, yo creo que es un país, probablemente ha sido un país hiperbancarizado. Esto, pues bueno, se está corrigiendo y esa hiperbancarización, que era una característica casi estructural, se agudizó durante los años de la burbuja. Hubo un sobreendeudamiento. Yo creo que si comparamos los ratios de endeudamiento de España con la Unión Europea, esto es claro. Este sobreendeudamiento se ha corregido en buena medida, pero todavía queda algo más por corregir, es decir, estamos todavía en el proceso de desapalancamiento. Y yo creo que en términos de sucursales y oficinas se ha hecho buena parte del esfuerzo de ajuste y lo que queda por hacer, la verdad es que está casi todo ya contemplado en los planes de reestructuración de las cajas que tienen que, digamos, terminar de ajustarse, pero yo creo, por los números que tenemos, que, digamos, eso ya está en marcha y no está completado, pero vamos, está muy avanzado. El sistema financiero será también más minorista y yo creo que esto también va a favor del modelo bancario español. Ciertas actividades de banca de inversión se harán fuera del sistema bancario. Una de las cuestiones, yo creo, principales que nos tenemos que preguntar, y los reguladores en particular, es si las tendencias regulatorias en marcha van a incentivar algún tipo de sistema bancario en la sombra. Yo creo que este es un riesgo claro. En Europa vamos, yo creo, a un sistema financiero menos bancarizado y esto también será bueno. Será un sistema financiero más equilibrado entre banca y intermediación a través de mercados. Y tenemos elementos regulatorios que pueden además exacerbar esta tendencia, por ejemplo, a través de las discusiones sobre separación de actividades. Saben ustedes que se ha aprobado la regla Volcker en Estados Unidos, está el informe Vickers en el Reino Unido, aquí hubo el informe Liikanen, que ahora se ha traducido en una propuesta legislativa de la Comisión Europea. Puede haber, algún tipo de regulación que obliga a la separación de actividades. Mi opinión personal es que no sería una buena idea. Sinceramente creo que esto no ha funcionado nunca en el sistema bancario y que la actividad de intermediación financiera tienden a ser vasos comunicantes. Intentar poner murallas no suele funcionar y al final lo que hace es, digamos, lleva al arbitraje regulatorio. Pero bueno, la regulación, yo creo que no voy a resumir todas las líneas de regulación porque entonces José Luis me regañaría y me pasaría de mi tiempo. Pero lo que es evidente es que se han puesto en marcha un montón de reformas regulatorias en muchos campos, en casi todos los que afectan al sistema bancario. La mayor parte de estas reformas son razonables. Lo que ocurre es que la combinación de todas ellas juntas al mismo tiempo realmente hace imposible estimar su impacto. Yo creo que no estamos en condiciones de valorar cuál puede ser el efecto y eso aconsejaría una cierta prudencia, una cierta cautela. Y por otro lado, los plazos de implementación que inicialmente eran, aspiraban a un cierto gradualismo, se están acelerando y esto tampoco es bueno. Y además hay una falta de consistencia cada vez creciente entre los reguladores de distintos países, ¿no? O sea, todo esto yo creo que plantea ciertas preocupaciones. Yo creo que la regulación financiera siempre tiene que aspirar a buscar un cierto equilibrio entre eficiencia y estabilidad. Y ahí, pues bueno, pues efectivamente hay un cierto péndulo. No hemos pasado de unos años en los que se ponía quizás el énfasis excesivamente en la eficiencia
a un momento en el que quizás se pone demasiado énfasis en la estabilidad. Este trade-off, de todas formas, entre eficiencia y estabilidad es engañoso y es algo que solo se produce a corto plazo. Es decir, a la larga solamente puede ser, estable un sistema financiero eficiente, ¿no? Y entonces yo creo que hay que entender que son dos cosas que tienen que ir de la mano. No podemos, relegar la eficiencia en aras de una estabilidad que solo sería engañosa. Por lo tanto, aquí es importante que tengamos incentivos para que los bancos sean eficientes. Y eso tiene que ver con el entorno de rentabilidad que ha comentado antes Matías Rodríguez Inciarte. Yo creo que es verdad. Es decir, el entorno de rentabilidad es exigente, especialmente en los países desarrollados. En este sentido, los bancos internacionales tienen una cierta ventaja, porque pueden jugar con la diversificación que da estar también en países emergentes. Yo creo que vamos a un mundo en el cual habrá más dispersión en la rentabilidad. Habrá una mayor recompensa para los que lo hagan bien y habrá un mayor castigo para los que lo hagan mal. En ese sentido, pues, que funcionen los mecanismos competitivos que funcionan en cualquier industria, también dentro del sistema bancario, yo creo que es una buena noticia. Y desde luego lo harán mejor aquellos que anticipen los cambios. Europa tiene un reto que veremos, cómo salimos de él, que es el tema de las ayudas públicas acumuladas en los sistemas bancarios europeos. Los sistemas bancarios europeos están en una situación sin precedente en cuanto al número de entidades que están sometidas a algún tipo de procedimiento de ayudas públicas. España, por cierto, no es de los que está peor aquí, o sea que hay otros países que tienen porcentajes mucho mayores de su sistema financiero sometido a ayudas públicas. La historia muestra que en general yo creo que hay pocos bancos públicos que hayan demostrado ser eficientes y en este sentido creo que cuanto antes se consiga devolver al sector privado estas entidades y resolver los problemas heredados mejor. En este sentido, el ejercicio en el cual estamos inmersos de revisión de los balances bancarios y stress test debe hacerse rigurosamente y debe aplicarse también con rigor toda la normativa de ayudas de Estado. Y termino, he mencionado antes el tema de tecnología, simplemente por terminar con algunas ideas sobre este tema. O sea, yo creo que la tecnología permite a la banca aprovechar mejor su principal materia prima, que es la información. Yo creo que ahí viene el principal reto. Las herramientas que tenemos ahora mismo permiten sacarle, mucho más partido. Pero efectivamente hay nuevos competidores que tienen la ventaja de que no están sometidos a la presión regulatoria de los bancos. Y en este sentido creo que es importante otra vez aprender de experiencias pasadas y evitar que se desarrollen esos segmentos de lo que se ha llamado el sistema bancario en la sombra, que se benefician de una regulación más liviana para ganar cuota de mercado. O sea, es muy importante mantener un terreno de juego equilibrado. Pero desde luego la tecnología es la palanca para las ganancias de eficiencia que necesitamos para poder recuperar niveles de rentabilidad sostenibles. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Tiene la palabra a Joan Grumet, del Banco Sabadell. Bueno, buenos días. En primer lugar, por supuesto, agradecer al Instituto de Estudios Económicos y en particular a su presidente que nos dio la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y, sobre todo, pues escribir nuestra visión. Bueno, más que nuestra, tengo que decir que es opinión de autor, por tanto, es más mi visión, algunos apuntes que me ha parecido oportuno en el contexto de lo que se nos ha pedido, que es la banca del siglo XXI, ¿no? A mí me parece que es importante resaltar de que, claro, una vez cuando se está aquí en este país y se ve, ¿no?, los efectos que todos hemos sufrido y la sociedad se pregunta qué es lo que me piden sobre lo que elabore, que es la empresa bancaria de la sociedad, es difícil de ver y por evidente el impacto que tiene, digamos, en las economías domésticas toda la evolución de esta reciente crisis. Y me ha parecido oportuno ver un poco esto cómo se compara también si analizamos nuestro entorno, porque al final
nuestro país no deja de ser, como se ha apuntado repetidamente, un país inmerso en lo que es la Unión Europea, en todos los mecanismos que se han explicado y se explican con todo detalle, por supuesto, en el libro. Y me ha parecido oportuno analizar un poco, porque veremos que, como dicen algunos, pues no estamos tan mal. Curiosamente, no está en el libro, pero de hecho no deja de ser curioso. Ayer leía precisamente en el Financial Times que continúa sin resolver un tema tan importante como la venta de productos domésticos en el Reino Unido, en particular, y en Holanda, en dos países, por supuesto, más que relevantes, y productos que todavía van coleando con las reclamaciones precisamente del papel que han jugado los reguladores en estos países, las bancas, digamos, cruzadas, en este caso, vendiendo productos al retail, al retail, por tanto, al detalle, a las familias, y ver que todo esto no está resuelto 5 años después, cuando los reguladores, en este caso, los fondos de garantía, por la parte británica y por la parte holandesa, pensaron que era adecuado salvar a los depositantes, pues a los depositantes antes, a través de unos ciertos productos bastante curiosos, vendidos en sus mercados domésticos por, en este caso, los bancos, esencialmente uno en particular, pero 3 en general, de un país como es Islandia, ¿no? Esto es de un volumen absolutamente gigantesco y ya está todavía en los tribunales. De hecho, han vuelto a retomarlo y, por supuesto, en este momento el gobierno irlandés dice, bueno, no sé por qué los han rescatado, al final no eran nuestros depositantes, ¿no? Por tanto, si ustedes han rescatado, que por cierto no nos pidieron ni tan solo opinión, pues no sé, se espabilan, ¿no? Entonces esto veremos cómo se terminará. Ya van 5 años discutiendo y de momento no tiene solución. Estamos hablando de una magnitud de la reclamación absolutamente brutal, pero brutal. Estamos hablando de 1.000 millones de euros contra unas 320.000 personas, en el fondo, que es lo que es Islandia. Es decir, sale una factura de unos 19 millones de euros por persona. O sea, no es ninguna tontería, ¿eh? Lo digo para ponerlo en contexto. Islandia quizá yo no lo quería poner, no está en el libro, porque quizá parece como una cosa casi extraña. Por supuesto, Peter Praet ha entrado antes en el concepto de que se ha hecho todo lo posible y se deberá continuar haciendo eso, todo lo posible para, sobre todo, lograr la estabilidad del sistema financiero y garantizar el que se vendan los productos adecuados. Pero como vemos, en todas partes cuestionabas y es así. Entonces, en mi libro no ha salido este ejemplo de Islandia porque es realmente ya grotesco el volumen. También recordarles que, de hecho, Inglaterra, en particular, Reino Unido, perdón, para hablar en propiedad, ya no es la segunda vez que les pasa, no es la primera. Esto, viviendo de allí en sus años, en los principios de los 80, si no recuerdo mal, ya les pareció algo muy parecido. No era Islandia precisamente, es un banco en Luxemburgo, que también hizo un montaje espectacular, recogió depósitos a expuertas y se pegó un tortazo de narices y, bueno, fue un escándalo. El Bank of England, con el que en aquel momento me tenía que ver las caras yo, recuerdo que no daban crédito, pero uno se pregunta, que el banco era un banco que no sabía bien quién era el regulador y cómo se regulaba y les sucede antes. O sea, cuando se dice y leo y veo que esto no va a volver a pasar, yo pongo en duda ciertas de que no va a volver a pasar. No me refiero a España, me refiero en general, porque todos tenemos muy mala memoria y las cosas son como son. Bien, dicho esto, también debo decirles de que he intentado, como digo, ponerlo un poco en contexto, comparar nuestra situación y nuestra capacidad, si creen ustedes, de arreglar nuestros propios problemas con países como, por ejemplo, lo más inmediato quizá sería compararnos con Italia, para empezar. Italia, como sabrán ustedes, pues ya, en fin, sucedió su transformación de sus casas de risparmio y demás, sus fundaciones que resultaron al efecto fueron reconvertidas. En teoría deberían de diversificar, hubieran tenido que diversificar sus inversiones. Pretendían que las fundaciones, en lugar de estar concentradas en aquellas entidades financieras de las cuales partían, se fueran diversificando. Ello no ha pasado, en el fondo. En el fondo, unos cuantos años después, y llevamos unos cuantos, no se ha visto. Lo digo porque eso está por ver y analizar. De hecho, lo único que ha pasado es que, eso sí, es que a través de las distintas operaciones entre ellas y distintas, en fin, ahora hoy en día bancas, ¿no?, que han resultado al hilo de ellas, se han ido juntando entre ellas y, por tanto, sí que a través de eso podíamos hablar
de que los porcentajes accionarios de las cajas anteriormente italianas ya no son lo que eran, ya no son de dominio, han ido difuminándose. Y hoy en día estamos en el año 2014, como saben ustedes, ellos están justo empezando lo que nosotros hemos hecho en nuestro último par de años, que es intentar solventar sus capitalizaciones, lo que va a llevar una masivas, aparentemente admitidos por ellos y así derivados en el mercado, ampliaciones de capital de todo tipo para llegar a solventar, con lo cual ahí una vez más se van a volver a ver, digamos, diluidas sus participaciones. Por lo tanto, yo creo que lo que está por ver es que cómo transitamos en nuestro país de esta transformación de las cajas en algo distinto, en bancos y que puedan salir o no cotizadas a bolsa, salvo honradas excepciones, que las hay, por supuesto, y eso también se ha hecho énfasis antes por alguno de los ponentes. No todo el mundo lo ha hecho igual, por supuesto, y hay algunas cajas que lo han hecho, pero que muy bien, y a la vista está, y son, por supuesto, las que han tenido éxito en su gestión. Por tanto, no todo el mundo lo ha hecho igual. El caso más paradigmático que me parecía a mí explicar aquí en cuanto a la diferencia de capacidad de capacidad de resolución de los problemas es el caso alemán, en particular. De hecho, el primer banco, vamos, al menos notorio, pues quizá algún otro se me ha escapado, pero el primer banco que pareció con problemas fue un banco precisamente en Alemania, el IKB. Esto ya fue en julio de 2007, en el cual tuvieron que intervenir. En aquel momento era justo muy al inicio de los problemas, pero como se habían dedicado durante tantos y tantos años a hacer una cartera de inversiones en productos tóxicos, por supuesto, en este caso americanos, que es lo que estaba en boga, pues allí se demostró que ellos sí que podían, en este caso, solventar sus problemas. Se reunieron, como vemos a veces en las películas hoy en día, ¿no? Se reunieron todo el sistema financiero y lo arreglaron en un fin de semana. Así al final tuvieron que poner entre todos ahí lo que les correspondía, podían hacerlo, lo hicieron y lo solventaron. Y de hecho fue el primero, como digo, que ya fue y marcó el principio de lo que estaba por venir. Tan solo muy pocos meses después, en septiembre de ese año, ya nos encontramos con algo que es mucho más notorio para todos, que es Northern Rock. En este caso, una vez más, otra inicialmente caja transformada en banco unos 10 años antes, que cometió los mismos errores, invertir en productos tóxicos, y que en septiembre de 2007, y eso también da la ocasión que estaba yo allí de visita, de hecho, no viviendo, pero sí de visita, y vi las colas. Las colas de la gente en la calle, lo que llaman los run deposits, la gente intentando retirar sus depósitos, que provocó que el gobierno británico en ese caso tuviera que salir a la palestra inmediatamente, porque nada, en un par de días habían desaparecido 3 billones de libras, es una brutalidad, y que tuvieron que salir a la palestra diciendo que lo garantizaban todo. Entonces, esto se resolvió así. Doy más detalles en el artículo, puedan leer ustedes si tienen la paciencia de hacerlo y les interesa. Y luego continuó pues, con otros casos y que han sido comentados, de hecho, aquí por los interponentes anteriores. Y empecé por Peter Price, refiriéndose a Erlich en particular, que también es un caso bastante peculiar, ¿no? De hecho, Alemania ha tenido problemas, curiosamente, que quizá los quisiéramos tener nosotros, ¿no? Pero han tenido problemas en su relación precisamente con la Comisión. Y los problemas se han venido siempre por los temas de competencia, ¿no? Porque, de hecho, en Alemania hay un porcentaje muy elevado de la actividad económica bancaria en manos, más o menos, del Estado, de una u otra forma, Estado federal, de los Länders, y cómo la actividad que ellos financian, cómo se financian entre ellos, es una especie de cosa bastante compulsiva, repulsiva, y que provoca problemas, y que los distintos comisarios de competencia, y no, por supuesto, no el actual tampoco es una excepción, han tenido sus problemas, porque cada vez que resuelven algo, les van más o menos cortapisando un poco lo que pueden o no pueden hacer, pero continúan siendo decisivo el hecho de que al final, como no tienen que pedirnos prestados a nosotros y a los demás nada, sino que se resuelven entre ellos, eso cambia bastante las cosas, y por tanto, lo que tienen problema realmente real es en intentar que se mantenga la libre competencia, y eso es muy difícil, eso realmente continúa siendo muy, muy difícil. Mientras que en otros países, bueno, como es nuestro caso, pues bien, es mucho más fácil implementar ciertas medidas que ellos dicen para pasar a la competencia, pero nosotros es obvio que tenemos que aceptarlas con más
yo diría, con más amplitud de miras, debido a que, bueno, tenemos que conseguir el dinero a través del MOU, como se ha hablado antes, etcétera, ¿no? Dicho todo esto, yo creo que la raíz del problema en nuestro país y que debe cambiar y que está cambiando y que el challenge está en ver hasta qué punto se va a lograr un éxito en todo esto, pero que es la clave del pasado y debe ser la clave del futuro, realmente es el gobierno corporativo. Esto no es una tontería, se ha mencionado antes. El gobierno corporativo es lo que ha llevado, entiendo, y me ha parecido entender que la mayor parte del panel, a los problemas en las cajas de ahorros que han ido mal. No se ha solucionado bien y eso debe ser, creo, y probablemente espero que sea así en el futuro, que el gobierno corporativo, las entidades reconvertidas y las que como nosotros continuamos funcionando, realmente sea de un estándar intachable, porque esto es lo que realmente da solidez al sistema, da la transparencia que se pretende a la clientela y que por tanto es lo coherente. Yo casi diría que nada más que agradecerles su atención y estoy a su disposición. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Joan. Tiene la palabra ahora Francisco Uría, de KPMG. Paco, cuando quieras. Privilegio y en ese sentido mi más sincera gratitud y también por formar parte de este panel con componentes muy brillantes y además buenos amigos, como lo son también, y muchas gracias por venir muchos de los asistentes a este acto. Les pediría, en ese sentido, abusando de esa amistad, indulgencia, primero con mi trabajo y segundo con mi exposición. Con mi trabajo, porque la verdad es que para sufrimiento de los editores, yo la verdad es que, como creo que le habrá pasado también a Santiago, aprovechaba cada oportunidad de corrección de errores para rehacer el artículo completamente, porque esto avanzaba y te ibas quedando desfasado cada 2 semanas, ¿no? Entonces, en fin, está desfasado respecto del momento actual y en ese sentido les reclamo indulgencia, ¿no? Y también la reclamo en mi presentación porque obviamente, como seguramente muchos de ustedes entenderán, pues lo que voy a decir únicamente está basado en información pública y conocida y no me adentraré en algunos detalles respecto a algunos de los temas respecto de los que hablaré de pasada, ¿no? Bueno, a mí me ha correspondido hablar en el libro y tratar aquí hoy el tema del mecanismo único de supervisión, que como es muy bien sabido a estas alturas, forma parte de un trípode, que es la unión bancaria, en el que hay básicamente tres partes interrelacionadas. El mecanismo único de supervisión, el mecanismo único de resolución o los instrumentos de resolución y, por último, el tema de la posible y futura aparición de algún tipo de mecanismo europeo de garantía de depósitos. Es muy importante no olvidar, y yo desde luego trato de hacerlo cada vez que hablo de este tema, el origen y por qué se produjo el avance definitivo en el acuerdo político para la construcción de una unión bancaria. Y eso fue en un momento muy determinado, el inicio del verano del año 2012, el pico, como se ve en todos los gráficos que han publicado la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, el pico en el problema de fragmentación financiera. Y en ese momento, en un momento en que los temores respecto a la viabilidad del euro, etcétera, etcétera, pues eran mayores y la situación financiera de los países del sur de Europa eran más difíciles, pues básicamente se producen 3 acontecimientos que lo cambiaron todo. El primero, muy sabido, las palabras mágicas de Mario Draghi: haremos lo que sea necesario para salvar el euro, y a partir de ese momento los mercados empiezan a tener una percepción o un comportamiento diferenciado. El segundo es el MOU español, y yo creo que esto, por lo menos en mi opinión, cada vez mi sensación es que fue más importante, en el sentido de que creo que España en un determinado momento era un problema, y en ese sentido era un problema que se tenía que resolver, y la verdad es que se ha resuelto muy bien. Se resolvió muy bien por el apoyo de nuestros socios europeos, y yo creo que, sinceramente, que las autoridades y el sector financiero español lo han hecho bien en este periodo y se ha podido concluir el programa y cerrar el programa con mucho éxito en un plazo realmente reducido. Pero obviamente el tercer gran avance fue la construcción de la unión bancaria, en la que se avanzó probablemente en aquello que era más fácil jurídicamente avanzar, que era el tema de la supervisión única. El mecanismo único de supervisión
está centrado básicamente en dos normas jurídicas, en dos reglamentos que se aprobaron y se publicaron en octubre del año pasado. Uno trata sobre la atribución de nuevas competencias supervisoras al Banco Central Europeo. Insisto en que se pudo hacer así porque había una base jurídica en el tratado para que se le pudieran atribuir esas competencias. Y, en segundo término, otro reglamento que modifica la regulación de la Autoridad Bancaria Europea. ¿Por qué se tuvo que modificar la regulación de la Autoridad Bancaria Europea? Pues por una razón muy sencilla, por un problema de gobierno corporativo. Dada la composición de los órganos de gobierno de la Autoridad Bancaria Europea, si los países los supervisores que formaban parte del mecanismo único de supervisión, es decir, los de la eurozona, votaban de manera coordinada, pues sistemáticamente hubieran ganado todas las votaciones y hubieran impuesto sus criterios en la Autoridad Bancaria Europea. Entonces, lo que se ha ido es a un sistema de doble llave, en el que para las decisiones fundamentales hace falta, por un lado, el acuerdo de esos países, pero también el acuerdo de los países que no pertenecen a la eurozona. Por lo tanto, la Autoridad Bancaria Europea, y es muy importante recordarlo, tiene una estructura, tiene una composición y, sobre todo, tiene unas funciones que son básicamente de regulación, que son muy diferentes y que nada tienen que ver, aunque existe una conexión evidente con el mecanismo único de supervisión. El mecanismo único de supervisión es un espejo del sistema monetario, en el sentido de que al final no se trata de que el Banco Central Europeo sustituya a los bancos centrales nacionales, a los supervisores nacionales, sino de que pasan a formar un sistema en el que unos y otros coexisten. Y esto es importante porque yo tengo la sensación de que a veces en España tenemos la impresión de que el Banco de España en alguna medida desaparece de la supervisión y pasa a ser sustituido por el Banco Central Europeo para el 90% del sector medido en activos, y esto no es exactamente así. O sea, tal y como se va configurando el sistema, el Banco de España va a seguir trabajando en la supervisión día a día con el Banco Central Europeo, formando parte de ese mecanismo, y al margen de eso va a seguir siendo el supervisor de una serie de entidades que no forman parte de ese mecanismo, o digamos, respecto de los que el mecanismo tiene una supervisión indirecta, solamente armonizará criterios, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, el rol del Banco de España va a seguir siendo muy importante, ¿no? Y, desde luego, en el buen trabajo conjunto del Banco de España y del Banco Central Europeo, pues yo creo que radica el efecto que todo esto va a tener sobre el sector financiero español. El mecanismo único de supervisión empieza formalmente el 4 de noviembre de este año, por lo tanto ya nos estamos acercando, pero antes de eso, como se ha dicho en varias intervenciones, están sucediendo cosas que son muy importantes, básicamente en dos planos. El primero es, de manera muy prudente, se ha querido que antes de ese momento pues se tuviera una conciencia, se viera con transparencia cuál era la situación de los bancos que entraban, de los 128 bancos que van en principio a incorporarse a ese mecanismo, y se va a desarrollar ese famoso Comprehensive Assessment, ese análisis global de la situación de las entidades que se está desarrollando ya, con una primera parte que es un análisis de riesgos que va a perfilar las carteras que se van a examinar, las carteras y los instrumentos financieros que se van a examinar. Luego está el examen propiamente dicho, lo que se llama el Asset Quality Review, y eso concluye al final con un stress test en el que trabajan conjuntamente el Banco Central Europeo y EBA, ¿no? Es un ejercicio muy importante, primero por lo dicho, porque dará un inicio a la supervisión única en el que se sabrá perfectamente cuál es la situación de entrada de cada banco de manera transparente, ¿no? Y, en segundo lugar, porque las consecuencias que se van a producir durante el ejercicio también van a ser relevantes. O sea, va a haber juicios en materia de provisiones, por poner un ejemplo, va a haber va a haber requerimientos adicionales de capital para algunas entidades. Y en ese sentido las consecuencias son potencialmente relevantes, y la realidad es que antes de que el análisis haya dado o haya producido resultados, y antes de que se hayan producido las acciones de remediación que están previstas como consecuencia de ese análisis, lo cierto es que los agentes en el mercado ya se están comportando en preparación al análisis y a ese nuevo modelo de supervisión, de tal manera que vemos, y es muy importante, cómo se está produciendo un claro reforzamiento en capital, se está produciendo un aumento de las provisiones. O sea, todo el mundo, todas las entidades, y desde luego las entidades españolas, están haciendo un gran esfuerzo por llegar a las mejores condiciones posibles a ese análisis, ¿no? Eso probablemente también, y lo hablábamos antes de comenzar, pues hace que se puedan estar produciendo efectos económicos asociados a esa toma de decisiones. O sea, todos estos bancos a la vez pues están lógicamente preparándose para el ejercicio, y eso en su comportamiento pues obviamente puede tener consecuencias, ¿no? ¿Cómo se va a organizar la supervisión única? Pues, insisto, la base fundamental es la cooperación entre las autoridades nacionales de supervisión y el Banco Central Europeo,
Y en ese sentido, una novedad que no está todavía incorporada al libro es la aparición o la publicación de un borrador del reglamento marco del Mecanismo Único de Supervisión, que se ha hecho público hace unos días, el 7 de febrero, y que ya empieza a dibujar con claridad en la práctica cómo va a funcionar esa relación de íntima cooperación entre uno y otro, ¿no? Y a mí me parece, por destacarles lo que me ha parecido más novedoso en la lectura de ese borrador, es cómo se está dibujando algo que yo llamaría pues un periodo de transición en el que de una manera clara pues va a pivotar la supervisión de tal manera que entiendo que en un inicio el papel del supervisor nacional será más importante y progresivamente a medida que vaya ganando conocimiento y capacidad de todo tipo, el Banco Central Europeo será el que vaya asumiendo un rol más importante. Estando claro que al final son los órganos de gobierno del Banco Central Europeo los que van a tomar las decisiones fundamentales, eso va a ser así. Pero por debajo de ellos lo que va a haber son equipos conjuntos de supervisión en los que va a haber tanto representantes del Banco Central Europeo como representantes de los supervisores nacionales en el que el banco tiene una actividad relevante. Por lo tanto, insisto, esto no es una desaparición de los supervisores nacionales, es un mecanismo que coordinará el trabajo de unos y otros. Eso sí, la responsabilidad y la dirección le corresponden al Banco Central Europeo. Por lo tanto, lo que se pone en marcha es una cosa en el inicio, pero probablemente tendrá una evolución, ¿no? Y yo en ese sentido quisiera pararme un momento a decirles que desde mi punto de vista, digamos con la lógica de vivir el día a día que todos lógicamente tenemos, a veces no nos damos cuenta de que lo importante de este nuevo mecanismo de supervisión es el cambio de la supervisión y lo que lleva aparejado y no tanto la revisión de activos y de balances que se va a producir en estos meses, ¿no? O sea, esto evidentemente nos va a ocupar a todos y va a ser un trabajo y habrá tensión y habrá buenas y malas noticias, etcétera, etcétera. Pero lo que es verdaderamente relevante para el sector financiero español es el cambio de la supervisión, el posible cambio en el modelo de supervisión, cambios asociados que todavía no están muy concretados. A mí me parece particularmente interesante cuál es el efecto que se va a producir en la capacidad de regulación del Banco de España. Me parece que es un tema fundamental. O sea, jurídicamente no cabe duda que el Reino de España no ha perdido su capacidad de regulación por la creación del Mecanismo Único de Supervisión. Sí que está afectada por la aparición de la autoridad bancaria, eso sí, ahí sí que hay un tránsito, pero lo que no cabe duda es que en la medida en que las normas nacionales españolas terminarán siendo aplicadas por una supervisión única europea, cada vez el espacio para la divergencia debería ser menor. Por lo tanto, creo que al margen de la supervisión, lógicamente se tiene que estar produciendo una armonización en la regulación de manera muy clara. Y este es un efecto colateral que en España puede ser muy importante porque afectará la manera en la que se regulan y son supervisados los bancos españoles. Concluyo ya porque me estoy excediendo del tiempo y simplemente con dos reflexiones. Respecto del análisis de balances, yo creo que el sector financiero español, se ha dicho por muchas voces y creo que es cierto, pues lo puede afrontar con confianza, pero no por la confianza de haber tenido un análisis similar en el 2012, que a mí me parece que la confianza de un estudiante al examinarse por haberse examinado antes es la que todos hemos conocido. Yo creo que lo importante es que el sector financiero español ha aprovechado el tiempo en estos últimos años para robustecerse en provisiones en capital y como estudiante, y perdónenme, sigo con el símil, está bien preparado para examinarse. Yo creo que esa es la razón de la confianza, ¿no? El hecho de haberse examinado, porque lo que les quiero decir es que, sin entrar en muchos detalles, el análisis que se va a producir tiene bastantes divergencias respecto al que se produjo en 2012. O sea, los análisis no van a ser iguales y en ese sentido creo que la confianza del sector no está en ese análisis, sino, insisto, en los deberes que se han hecho pues, en estos últimos años. Y desde el punto de vista global, yo sin ninguna duda creo que lo más importante es qué va a significar en la práctica supervisora pues, este cambio de supervisor y cómo va a afectar en la dualidad de regulación y supervisión al conjunto del sector financiero español, ¿no? Y concluyo con una esperanza. Yo creo que los bancos españoles han sido grandes competidores y han competido muy bien cuando las condiciones han sido homogéneas. Y en ese sentido, de verdad que no quiero terminar sin formular la esperanza de que estos progresos en la unión bancaria pues, sirvan para conseguir algo que nunca hemos tenido. No es que la crisis nos lo haya quitado, es que nunca lo hemos tenido, que es un auténtico mercado integrado de servicios financieros europeos. O sea, en la medida en que todo esto sirva
para generar grandes bancos europeos con capacidad de establecerse y de actuar con libertad en todos los grandes países, etcétera, etcétera, realmente será un esfuerzo que habrá merecido la pena, y yo creo que sinceramente que los grandes bancos españoles o los bancos españoles en general tendrán una gran oportunidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos los participantes en este panel. Les pido perdón por la expresión de reloj a que les he sometido, y después de un tratamiento tan exhaustivo y completo de todos los temas que se abordaban en esta obra, yo creo que ha llegado el momento de clausurar este acto, por lo cual le pido a don Miguel Martín que acceda al estrado para proceder a la clausura de esta presentación. Ha quedado todo tan claro, se han contestado ya prácticamente todas las preguntas que a mí se me había ocurrido hacer, y estoy seguro que a todos ustedes hemos sobrepasado, por otro lado, tanto el tiempo que yo creo que es lo más conveniente. Muchas gracias. ¿Me siento aquí? Aquí mismo, sí, sí. Muy bien, eso está muy bien, y además de lo del libro. Mira, Miguel. Hay una siete que aquí no tiene nada, pero quiero agua. Sí, mira, esa. No, la única que está limpia, no, ninguna. No. Esta, toma, la mía, Macho. La primera. No, ese es el vaso. ¿Tú no ves verde? Ah, va, pues perfecto. Amor. Adelante, venga. Oye, esto de que pidas agua me preocupa. No será de aquí, porque... Adelante. ¿Esto funciona? No. Ahora funciona. A ver. Bueno, pues ante todo, pues muchísimas gracias al Instituto de Estudios Económicos, no solo por invitarme a clausurar este acto, sino simplemente por el hecho de habérsele ocurrido el libro La banca en el siglo XXI. Creo que es un libro muy oportuno, pero además de ser un libro muy oportuno, resulta que ha sido un libro extraordinariamente bueno. Es un magnífico libro. Tengo que agradecer a todos los que han colaborado, pero a los que han estado aquí y además sentados en la mesa, las magníficas exposiciones que han hecho. Yo creo que todos, leyendo ese libro, podemos aprender, y por lo tanto creo que ha sido una magnífica idea del Instituto de Estudios Económicos. Yo quiero decir además que del libro me gusta hasta el título, en el sentido de que me gusta eso de la banca en el siglo XXI, la banca como nombre genérico que se usa tantas veces para ocultar dónde se ha producido la crisis, pero que aún así me gusta el nombre genérico. Es el nombre que usa la AEB, Asociación Española de Banca, donde por otra parte estaríamos realmente muy contentos si otras entidades se integraran en esa genérica Asociación Española de Banca. Respecto al siglo XXI, pues también me gusta mucho el nombre, porque los que ya somos de una cierta edad, que estamos deseando jubilarnos, pues esos, cuando hablábamos del siglo XXI, pues hablábamos del futuro. Era el futuro, era la innovación, era la esperanza. Y así, efectivamente, pensábamos que se iba a comportar el siglo XXI. El siglo XXI, pues, al contrario que el siglo XX, pues ha sido muy mañanero en sus crisis económicas. El siglo XX esperó, bien es verdad que tuvo una guerra casi nada más empezar, pero su primera crisis bancaria fue en 1929. Nosotros, en el siglo XXI, han tardado simplemente 7 años para encontrarse con una auténtica crisis bancaria financiera de calado. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ha ocurrido que hemos tenido una crisis financiera tan pronto? Pues ha ocurrido porque, como veremos después, efectivamente, las últimas tendencias de la banca en el siglo XX no eran sostenibles. Y por eso cuando veamos hacia dónde va la banca en el siglo XXI, tenemos que ver qué pasó en el siglo XX.
En el siglo XX, después de la crisis de 1929, se cambió la composición de la regulación bancaria y se crearon una serie de instituciones en las que no voy a entrar. Y, por supuesto, la banca del siglo XXI va a estar marcada por cómo solucionemos la crisis en la que todavía estamos metidos, porque todavía se están produciendo piezas importantísimas en esa regulación. Y yo diría que de cara al siglo XXI, que aún estamos en el siglo XXI, todavía nos quedan muchos años por vivir en el siglo XXI, pero de cara a la banca en este resto de siglo va a haber tres grandes ejes. Uno es cómo se termina la regulación global, que es la respuesta a una crisis financiera global. El segundo eje es cómo se resuelve o cómo se termina de resolver la crisis del euro, fundamentalmente para el caso europeo y por lo tanto para el caso español. Y después hay un tercer eje que va a determinar la evolución de la banca, que sería un eje cajón desastre que yo llamo el entorno económico. El entorno económico, que por supuesto es cómo va a continuar el equilibrio entre países avanzados y países emergentes, cómo va a evolucionar la tecnología, la demografía, los inventos, ese tercer intento sobre el cual no voy a hablar nada, si tú me das permiso para que pueda seguir hablando un poquito sobre... Pues con respecto a qué nos dejó el siglo XX, que determinó la crisis tan tempranera del siglo XXI, es que efectivamente la banca, el sistema financiero, en el último cuarto de siglo del siglo XX, creció de forma desmesurada, en el sentido de que la economía financiera pues, se multiplicó exponencialmente y la economía real pues, fue pues, a un paso pues, normalito. Eso quiere decir que la intensidad financiera de la economía real se multiplicó. ¿Y a qué dio lugar esta situación? Pues dio lugar a que, por una parte, las entidades financieras, los bancos, aumentaran enormemente sus balances y, por otra parte, a que los sistemas financieros nacionales aumentaran enormemente su volumen con respecto a su PIB nacional. Es el caso de Islandia, pero es el caso clarísimo que Peter Pratt nos ha colocado en Bélgica, o en Holanda, o en Suiza, o en el Reino Unido, donde evidentemente estos países tenían sistemas financieros que no es que fueran complejos y difíciles, sino que eran insalvables, porque evidentemente Islandia no puede salvar a un sistema financiero que es 10 veces su PIB, o 8 veces su PIB como Irlanda, o X veces su PIB como en el Reino Unido o como en Bélgica. Ese crecimiento exponencial de los activos financieros considerados individualmente y considerados también en tema de sistemas financieros fue el que finalmente desencadenó la crisis del 2007. Y por eso hay que entender la regulación que se está estableciendo para entender por qué las autoridades están poniendo determinadas normas que de otras formas son incomprensibles. Hay que evitar que se produzcan crecimientos en el futuro de esa dimensión que ocurrieron al final del siglo XX. ¿Y cómo se puede evitar eso? Pues para saber cómo se puede evitar eso hay que decir por qué se generó. Y se generó por dos cosas que a ti te gustan mucho, señor presidente del Instituto de Estudios Económicos, que es la liberalización y la innovación financiera. Dos fuerzas que son absolutamente magníficas. Vas a tener tú la culpa, claro. Tú eres el exponente de ambas cosas.
Yo siempre te he oído decir que estás a favor de la liberalización y que estás a favor de la innovación. Pues la liberalización de los productos del sistema financiero y, por supuesto, la innovación financiera fue la que permitió generar esa capacidad de crecimiento de la economía financiera. Fue la que creó la capacidad de generar los productos estructurados complejos, fue la que creó todo el tema de los derivados, fue la que creó todo el tema de los préstamos de valores y las transacciones, el funding de las operaciones financieras. Ahí está la base. Pero no podemos, evidentemente, frenar. Te veo meditando. No podemos frenar ni la liberalización ni la innovación, querido presidente. No podemos frenarlo. Hay que hacerlo de otra forma. Hay que preservar la liberalización y la innovación. ¿Y cómo conseguimos hacerlo? ¿Cómo conseguimos preservar la estabilidad financiera sin cargarnos la liberalización ni cargarnos la innovación? Pues hay que hacerlo de una forma que evidentemente los académicos lo han visto muy claro y que las autoridades, yo creo, que están intentando replicar, que es diciendo las entidades tienen que internalizar los costes de la crisis. De esa forma, si se internalizan los costes de la crisis en la gestión de las entidades, obviamente estas entidades intentarán no ser demasiado grandes o no ser demasiado arriesgadas o no ser arriesgadas hasta tal extremo que se pueda hundir el conjunto del sistema. Y ese es el proceso, cómo se internalizan los costes de la crisis. Y hay dos procedimientos. Uno, que es el más obvio, que es el decirles, pues, más capital, pongan ustedes más capital. De esa forma, evidentemente, se limitan las posibilidades de crecimiento. Pongan ustedes más capital. Y efectivamente, si ustedes leen Basilea III, y especialmente la CRD 4, la capacidad en estos momentos que tienen los reguladores de añadir colchones de capital, pues es realmente casi infinita. Se puede llegar al 25% del capital. Ese es un procedimiento. El otro procedimiento es decir, oiga, ¿por qué ustedes se desarrollaron tanto en el siglo XX? Y es que la contestación es, pues precisamente porque todos los mercados financieros que prestaban al por mayor, que es como crecieron los bancos, a los bancos sabían que no tenían ningún riesgo, porque siempre vendría un banco central o una autoridad como los alemanes que rescataban a sus entidades. Y entonces de lo que se trata es precisamente de que los mercados encarezcan en función del riesgo la retribución que exigen por prestar a los bancos sus dineros. Por eso es tan importante el modelo de banca. Por eso es tan importante que las bancas que son simples, como la banca española, tengan un reconocimiento de su auténtico nivel de riesgo, para que de esta forma se puedan distinguir por los mercados unas composiciones y otras. Yo puedo seguir hablando, pero también lo puedo terminar. Déjame que diga que simplemente decirte que en el tema europeo se puede resolver muy fácilmente esto de que hay sistemas financieros que son mucho más grandes que el PIB de cada país. Bueno, pues simplemente con un sistema financiero europeo integrado, con una unión bancaria única, efectivamente, el tamaño con el que te tienes que comparar ya no es con el PIB belga, ni con el PIB holandés, ni con el PIB español. Te tienes que comparar con el PIB europeo. Y eso resuelve el problema de que efectivamente, o aleja el problema de ser demasiado grande para que te dejen caer.
Y el otro tema es que efectivamente, sin lugar a dudas, si no hay esa unión bancaria, no puede haber una unión monetaria única y, por lo tanto, pues para salvar el euro no hay más posibilidades de que ir a este camino. Y termino si tú me dejas, ¿sí? Si no, pues... Sí. Muchísimas gracias, Miguel. No me resisto a decir que los problemas que crea la liberalización y la innovación financiera hubieran sido de muy pequeña entidad, de pequeñísima entidad, en comparación con los beneficios que proporciona si los bancos centrales no hubieran anegado de liquidez el mundo. Bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los autores. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Espero que aprovechen esta revista que tanto esfuerzo nos ha costado hacer en el Instituto. Muchas gracias.